megapastores de las redes sociales, de los que predican el Kingdom Now, el reino ahora. Y ellos dicen que la iglesia tiene que ser millonaria, que la iglesia tiene que tener y agarrar y tomar toda la plata del mundo. Entre ellos se encuentran el famoso Guillermo Maldonado, Cash Luna, y se encuentran muchos más, el señor de Texas, Joel Austin. Ellos son los que hablan de la fe positiva, del positivismo. Y que lo que yo confieso, eso me vendrá. Y que los hijos de Dios tenemos que ser ricos. ¿Será cierto eso? ¿Será ese el evangelio verdadero de Jesucristo? El Kingdom Now, el reino ahora. ¿Será cierto que ese es el reino y esa es la postura de la iglesia que Cristo fundó en esta tierra? No, definitivamente no. Porque la iglesia, en primer lugar, no va a tomar nunca el poder de esta tierra judicial, hermano, jurídico, el poder económico. La iglesia no fue llamada para eso. A los cristianos se les llamó y se les estableció para que predicaran el reino de Dios en este mundo. Y que ayudaran a todos aquellos que estaban perdidos, que les predicaran el evangelio de Cristo. Somos llamados a predicar el evangelio. Pero no, tampoco somos llamados a tomar puestos de gobierno. La iglesia es apolítica. En otras palabras, la iglesia de Cristo es llamada a predicar el evangelio a toda criatura. Pero está en el hombre responder a ese mensaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Está en el hombre responder a ese llamado. Y están los milenaristas que también creen que el reino de Dios será espiritual. Pero entre ellos, hermanos, la iglesia de Cristo, la que cree que los 1000 años no serán simbólicos, se nos llama los premilenaristas. ¿Por qué se nos llama a nosotros los que creemos en la venida de Cristo antes de la gran tribulación? Y antes de los 1000 años literales, porque no van a ser simbólicos, van a ser 1000 años literales que Cristo va a reinar sobre este mundo. Se nos llama premilenaristas. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes que venga la gran tribulación. Y después de 7 años de boda en el cielo y 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, Cristo viene con la iglesia. Después de celebrar 7 años de boda en el cielo, ¿se da cuenta por qué es necesario andar libreta, lápiz y andar apuntes? Y también en la teología se nos conoce como la teología de los futuristas. Porque nosotros creemos, hermanos, los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, antes de la gran tribulación, la iglesia en ningún momento pasará por la gran tribulación. La iglesia no fue llamada para pasar y recibir la ira de Dios. No, la iglesia es guardada antes de que venga la ira de Dios a este mundo. Hay muchos textos bíblicos que podemos tocar. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Vamos a tocarlo rapidito porque no se puede pasar por alto esto.
para que se dé cuenta lo que usted cree como iglesia, los que esperan el retorno de Cristo en las nubes. Porque eso es lo que estamos esperando nosotros. Estamos esperando que Jesús viene a levantar a la iglesia y viene como ladrón en la noche. Miren, allá arriba ustedes lo tienen. Dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Qué va a hacer Cristo cuando venga a levantar la iglesia? La va a librar. La palabra librar quiere decir que la iglesia va a estar fuera de los juicios catastróficos y dolorosos y mortíferos que vienen para este planeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Dijimos que lo vamos a tocar rápido, porque quiero tocarles el milenio un poco. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la clave de ser liberados? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. O sea que la ira se explica que es el tiempo del día de Jehová, o sea, la gran tribulación, donde la ira de Dios se va a descargar sobre este mundo. ¿Y por qué la ira de Dios, Pastor Iván? Porque el hombre le ha dado las espaldas a Dios, ha despreciado a su Hijo Jesucristo, y han adorado los demonios y han vivido en el pecado de la carne, diciendo, no estoy listo. Y siguen pecando. Entonces la Biblia habla ira. Pero la iglesia no fue llamada para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la clave de esa salvación? Verso 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que estemos vivos, o que durmamos, o que estemos ya muertos en Cristo, vivamos juntamente con Él. Porque el día del arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitan, los que ya murieron, o sea, durmieron en Jesús. Y los que estén vivos, yo he dicho, dos grupos se levantan. Cuando yo digo eso en las iglesias donde voy, se quedan los pastores atrás, van para atrás, porque ¿qué herejía va a decir? Porque cuando digo dos grupos, es porque los muertos en Cristo, el primer grupo, y los muertos vivos, y los vivos, que estén vivos en Cristo, es el otro grupo. Y los dos hacen un solo grupo. ¿Por qué razón? Porque los aires se van a unir con Cristo. Muertos y vivos serán transformados para irse a la patria celestial. Tanto vivos y muertos, pero los muertos son los primeros. Miren lo que dice la Biblia, rápido. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 15. A mí me gusta siempre tocar esos pasajes porque hay gente que dice, ¿cómo será el día del arrebatamiento de la iglesia? Asegúrese que usted se vaya. Asegúrese, no vaya a estar tragando pecados a escondidas. Asegúrese. Si usted está tragando pecados a escondidas, usted se queda. Por eso es menester que, no, pastores, que mi mujer se consagra, pero que tu mujer se consagra, ¿qué te va a beneficiar a ti? Nada. Conságrate tú. Porque Dios en cuanto a salvación los mira individuales. Aquí en China y en Japón y en todas partes del mundo, el día que Cristo venga, individualmente se levantará cada individuo. Ni tu mujer por ser recta ante los ojos de Dios y tú por ser pagano te quedas y ella se va. No te beneficia. Porque un hombre le decía a la mujer, en que sea del calcañar tuyo me pego.
Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando usa la palabra no precederemos, ¿qué está diciendo? Ayúdenme, porque es una enseñanza. Lo que Pablo está diciendo que no precederemos es que nosotros no nos vamos antes a los que durmieron. ¿Por qué dice? Porque el Señor mismo, o sea Cristo, con voz de mando. Eso habla de una voz militarista, voz de autoridad. Esa voz que llamó a Lázaro cuando Lázaro tenía 4 días de haberse petateado. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto volvió a la vida. Esa misma voz de autoridad, por eso dice con voz de mando, es una voz potente que se paró, abrieron, quitaron la piedra y lo llamó. Y el que estaba muerto se incorporó a la vida. Pero dicen que venía atado, porque antes, cuando la gente moría, según la creencia de antigua, es que cuando alguien moría, lo aliaban y lo maniaban y lo maniaban y lo maniaban bien amarrado, para que no se pudiera salir de la tumba. ¿Cómo se va a salir un difuntito después que muere? Entonces, en ese momento, cuando sale todo amarrado. Y desátenlo y déjenlo ir. Lo desataron y aquel salió corriendo, porque lo había resucitado Jesús a la vida. Por eso es que Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia habla que los muertos en Jesús van a ser los primeros en esta línea del arrebatamiento de la iglesia. Y estos muertitos en Cristo oyen la voz de autoridad. Cuando la trompeta suena, la voz les habla. Despiertan. Y este grupo, las tumbas se sacuden, se rompen y se levantan con cuerpos glorificados. Pero ¿qué dice el verso 17? Aquí es donde los pastores me quedan viendo cuando yo digo: 2 grupos se van. Y luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nos unimos con ellos en las nubes para ser arrebatados, para irnos con el Señor. Ojalá estuviéramos vivos. Y si usted se quiere ir y ser el primero en irse, muérase antes. Deje de comer baleadas y chimichangas aquí también. Y arroz con guandule y cuánta cosa aquí hay en esta tierra que uno come. Y se va con Cristo, pues. Y dice el apóstol Pablo: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre, o siempre, con el Señor. Eso es lo bonito del evangelio, que una vez que resucitamos, la trompeta suena, nos vamos con Cristo, nunca más nos vamos a separar de Él. ¿Se da cuenta? Por eso es que a nosotros nos llaman los premilenaristas, porque nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y después de los 7 años de la gran tribulación y los 7 años de bodas en los cielos. La iglesia baja en su segunda venida, pero ya viene Cristo con autoridad y poder para poder destruir y matar a todos sus enemigos en este mundo.
y establecer su reino milenial sobre esta tierra. ¿Cuál sería la razón? Acordémonos, número uno, que el autor del mal quedará encerrado. Y dice la Biblia, lo van a atar con una gran cadena que Dios tiene preparada para atarlo. Y lo van a atar. A él y a todos los demonios van a ser atados. Porque si él es el jefe de todos esos millones de demonios, es posible que todos van a ser atados el tiempo que se establezca el milenio, después que Cristo mata a todos sus enemigos y los destruye a todos los ejércitos aquí en la tierra. Y viene a establecer su reino milenial. Zacarías capítulo 14 y versículo 9. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y qué habla. Dice el verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra aquel día. Jehová será uno y uno será su nombre. El reino milenial de Cristo es Cristo doblegando, subyugando todos los reinos y los poderes y los gobiernos y todos los gobiernos izquierdistas, derechistas, todo reino paternalista, todo dominio va a ser subyugado bajo el dominio poderoso del Hijo de Dios. Él será rey sobre la tierra aquel día. Todas las naciones del mundo tendrán que doblegarse y adorarlo. 1000 años va a gobernar este mundo. Una pregunta que muchas personas hacen por las redes sociales. Ahora la voy a contestar. Zacarías capítulo 14 y versículo 16. Esta pregunta siempre me la hacen a donde quiera que yo voy. Pastor, ¿y van a sobrevivir personas después que Cristo mate a todos sus enemigos y a los ejércitos y al anticristo y al falso profeta lo envía al lago de fuego? Pastor, ¿van a sobrevivir personas y van a entrar gentes que no vengan con Jesús del cielo, o sea, desde fuera de su iglesia? ¿Van a entrar gente de las naciones al milenio? Sí, Señor. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, está hablando de la guerra de Gog y Magog, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Solo una fiesta de las 7 festividades judías estará fungiendo en el milenio. Y es la última de las 7 fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien me va a ayudar aquí? ¿Cuál era la fiesta de los tabernáculos? ¿O cuál es la fiesta de los tabernáculos en la Biblia? ¿Se fijan que por qué vale la pena venir a los estudios? Primera fiesta de los judíos, el Sabbat, el sábado. Todos los sábados los judíos tenían que guardarlo por todas las generaciones. Los judíos, estoy siendo claro, los judíos. Segunda fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Están aquí los hermanos? Denle un aplauso al Señor en este momento. Hermanos, esa fiesta de la Pascua tenía que ver qué día se celebraba y qué mes se celebraba la fiesta de la Pascua.
en Israel? Ayúdenme. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, eso vamos a estudiar esta semana que viene. Vamos a estudiar las 7 festividades judías para que la aprendan, pues. ¿Verdad? El primer mes que el pueblo de Israel salía de Egipto, Dios estableció la Pascua. Ellos comieron el cordero pascual esa misma noche. Usaron su sangre en los dinteles de la puerta porque el ángel de la muerte iba a pasar sobre la tierra. Y si esa sangre no estuviera allí, el ángel de la muerte iba a hacer estragos, aún en la casa de los hebreos. Pero el Señor dijo, porque dicen que de todas las plagas, esa plaga era la plaga en su totalidad, total. Ya no tenía nada que ver solo con los egipcios, no. Esta plaga tenía que ver con muerte aún con los pueblos judíos, si ellos desobedecían la voz de Dios. Se da cuenta, hermanos, si el cordero pascual que simboliza, que tipificaba al cordero perfecto de Dios Jesucristo, como su sangre, que no es la sangre de un cordero humano, no, la sangre del Hijo de Dios, no solamente está en los dinteles de la puerta de nuestra casa, no, está sobre nuestras vidas. A tal punto que no podemos ser tocados por ninguna plaga diabólica o satánica de este mundo. Y como hay cristianos de a $2 por dólar que no pueden dormir, se lo lleva la suegra en la noche. No puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Padezco de insomnio. Es la peor vergüenza para el cristianismo, dormir con pastillas. Hay que decirlo, hermano. Es una vergüenza, hombre. Si la Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y cuando uno no puede dormir, ¿qué Dios te está diciendo? Levántate a orar, Aragán. Eso es lo que Dios te está diciendo. Pero ahí está de Aragán, mire, revolcándose en la cama. Se tira para un lado, se tira para el otro. En vez de levantarse y orar unas horas y después dormirse. Y es peligroso, hermano, atarse uno con una pastilla de eso. Porque si ya se quedó ahí, se lo comió el diablo. Ya después ni una le funciona, sino que ahora son 2. Que Dios nos ayude, ¿no? Entonces, ¿a dónde encuentran estas 7 festividades? En Levíticos capítulo 23 están todas las festividades. Después siguen la fiesta de los panes sin levadura, que le llaman la fiesta de las primicias. Después viene la fiesta de las semanas, que es la fiesta del Pentecostés. Después la fiesta de las trompetas. El día del perdón, donde toda la nación se humillaba delante de Dios. Y que temporalmente todos los años tenían que venir delante de Dios y traían todos los pecados y los confesaban ante Dios. Y tenía que el sumo sacerdote presentarse primero por él y su casa y luego presentar a toda la nación. Y tenían que matar un becerro y tenían que morir una víctima para limpiar al pueblo temporalmente. Porque cada año venía otra vez con culpa delante de Dios, pero no
No por pecados que la gente hacía liberales, por eso no había perdón. Si una persona violaba el sábado, lo hacían pedazos, lo mataban. Si alguna mujer y un hombre adulteraban, no tenía que venir a decirle al sacerdote, ora por mí por el adulterio. No, hombre, ahí nomás lo mataban a pedradas. Por eso no había perdón. Eran pecados por yerro que la gente cometía por ignorancia. Era distinto. Porque uno dice, no, que en el Antiguo Testamento un adúltero tragaba adulterio. No había problema. Al venir al sacerdote ofrecía mentiras del diablo. Si se daban cuenta que lo había hecho, le cantaba la golondrina. Lo mataban a él y a la vieja adúltera igual que él. A los dos mataban. Si hoy se aplicara esa ley, no hubiera gente en las iglesias. Hubieran poquitos. Apenas 4 pelones levantaron las manos aquí y adoráramos. Bendito sea Dios. Pero el última de la fiesta que tenía que ver con el tiempo de la última cosecha del año, la fiesta de acción de gracias. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de acción de gracias. Se iban, hermanos amados, por varios días afuera. Dejaban sus casas los israelitas y se iban a hacer enramadas para poder estar temporalmente casi por 8 días allí, recordando que ellos habían sido liberados de la amargura de Egipto y que ahora le daban gracias a Dios porque eran un pueblo libres. Por eso le llaman la fiesta de los tabernáculos, porque le dicen fiesta de acción de gracias. Esa fiesta estará fungiendo en los tiempos del milenio. Están aquí los hermanos. No se preocupen, tenemos todavía que seguir enseñando. Pero entonces, mis amados hermanos, ¿cómo será ese tiempo cuando el autor del mal, los que creemos en un milenio no simbólico, sino literal? Porque nosotros creemos que la Biblia desde el Apocalipsis se ha cumplido hasta el capítulo 3. Pero todavía el capítulo 4, 5, 6 y 7 en adelante no se han cumplido. Entonces, el milenio, Isaías capítulo 11 y versículo 6. Toda la humanidad entera su vida será restaurada a un estado original como era al principio. Ahí es donde la Biblia enseña, dice, que aún los animales salvajes, hermanos, se volverán animales herbívoros. Van a comer paja como los otros animales domésticos. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Aún la misma naturaleza entre los animales será restaurada. Se irá el espíritu de salvajismo. Miren cómo la maldad alcanzó hasta los mismos animales, hermanos, irracionales. Porque una vez que el hombre pecó, la maldad se fue por todos los medios. Si hoy en día se ha comprobado que hasta en los mismos animales, se practica, hermanos, los pecados hasta de adulterio entre los mismos animales. La perra anda con un montón de perros. Hasta en los mismos animales hay un desorden sexual degenerativo en una vida moral. Hasta los mismos animalitos alcanzó, hermano. Toda la maldad que el mismo hombre hizo desde el primer hombre que pecó, llamado Adán, se trasladó la maldad hasta los mismos animales irracionales. Por eso es que hasta los mismos animales se volvieron salvajes. Empezaron a comerse los unos a los otros. Y en ese momento entonces, en el milenio, como el autor del mal estará encerrado, la misma naturaleza, incluyendo al hombre y a todos los animales,
van a ser restaurados a una conducta buena, agradable. Ahí es donde se cumple la palabra que dice: y el cabrito se acostará, dice, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y aún la vida de los seres humanos se va a restaurar a poder vivir muchos años de vida. Hoy en día no. Hoy en día ya con 40 años el hombre ya está parando las patas, perdonen la expresión, pero así está este mundo. Ya la mujer con 40 años necesita bordón. A lo más que llegó a los 40 años, siente que hay que hacerle un tuná completito. Porque así está esta humanidad podrida por el pecado degenerativo. Hermanos, y jóvenes, yo veo jóvenes allí, hermano, cuando estoy predicando, se están durmiendo los holgazanes. Vaya a preguntarle usted a un joven y le dice: oye, ¿y usted por qué de 20 años ya no tiene pelo? ¿Sabe qué le dice? Es genético. Mentira, su abuelito los perdió hasta que tenía 70. No, señor. El mismo pecado. Mire cómo soy yo ya. El mismo pecado trasciende a todas las partes del cuerpo de la vida del ser humano. Por eso es que hay personas, hermanos, que no van a llegar a ser viejos. Hay ancianos que por misericordia de Dios tienen 75, 80 años, no padecen de diabetes, no padecen de enfermedades crónicas. Por misericordia Dios los tiene vivos y los tiene llenos de bendición. Hay otros muchachos que a la edad de 30 y algo de años ya son diabéticos. Y no estoy diciendo que sea malo, son enfermedades que hay, hermano, no me estoy burlando. Así está la vida que estamos viviendo, llena de tanta muerte mortífera en el planeta Tierra. O sea que la vida del ser humano se ha reducido por tanto pecado. Pero si estudiamos el Génesis, nos damos de cuenta que hombres vivieron cantidades de años, como Adán, como Matusalén, que vivió ¿cuántos años? 969 años vivió este hombre. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí hay muchachos, no le digo que con 25 años, pues ahí están como el conejo dormidos. Y si usted le dice va a ir a trabajar mañana, viera, brother, que no ando ni fuerza ni para ir a trabajar mañana. Porque cada día la vida del ser humano se está desfigurando debido a tanta maldad. Por eso es que en el Salmo 90, versículo 10, el Señor estableció los límites de vida del hombre de esta era, de la era de hoy. Por eso un anciano que pasa de los 80 años, hermanos amados, se ganó los mejores premios de su vida. Dice la Biblia, los días de nuestra edad, hablando de los tiempos de hoy, proféticamente hablando del salmista, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, o sea que si hay un robusto aquí, ese va a vivir 80. Pero no creo de esta era que estamos, de esta edad en la que tenemos. Y con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Usted me va a decir: pastor, yo me siento bien, mi contextura física está bien. Te acuestas en el sofá a ver TV y te quedas durmiendo igual que mi persona. Entonces se está dando cuenta que Dios estableció los límites de esta humanidad. Pero en el tiempo del milenio, Isaías, volvamos a Isaías, capítulo 11 y versículo 6.
como el autor del mal estará encerrado, o sea, el que hace, el promotor de la maldad, y todos los demonios estarán encerrados, entonces no habrá maldad, ni maldades, ni males, ni nada visitará este planeta. 1000 años donde no va a existir el odio, donde no va a existir el pleito, donde no va a existir en ningún momento las enfermedades de los cuerpos. Todo eso será destruido y será retenido, porque habrá un milenio donde la humanidad va a ser regenerada a su estado original como fue creada. Pastor, pero eso es para los seres humanos que queden aquí en esta tierra, sí. ¿Y qué pasará con la iglesia? La iglesia no tendrá problemas por ello, porque la iglesia, una vez que se haya ido en el rapto, la iglesia vivirá para siempre. Pero veamos que sigue diciendo la Biblia. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versos 9. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Mira la analogía que utiliza. Como las aguas cubren la mar, así habrá el conocimiento de todas las naciones acerca de Dios. Pastor, ¿y cómo será eso? Isaías capítulo 65 y versículo 20. Quiero cubrir esta lección. Miren lo que dice la Biblia. Dice: no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años. O sea que si un adolescente se muere, a la edad aproximada que va a morir siendo niño, va a tener 100 años. ¿Va a existir la muerte en el milenio? Sí. Porque la muerte, no se olviden que la muerte no va a estar atada. El niño que cumpla 100 años seguirá siendo niño. Así como muchos niños que tenemos aquí hoy, con bigote. Así van a haber muchos niños en el milenio que van a ser niños de 100 años. Hace poco oí la noticia de un abuelito que jala cántaros llenos de agua, juega pelota con los demás jóvenes de su familia y tiene 110 años. Yo me sorprendí, hermano. Corre, juega, marca, es buen defensa aquel señor. A la edad de 110 años salió en la noticia. Ustedes no me estén a mí mirando así, no soy cavernícola. Salió en la noticia jugando a los 110 años, carriando agua. Y le preguntan a los medios de comunicación: ¿cuántos años piensa vivir? Los que me dé papá Dios. Con que diga que juega fútbol, no estoy mandando a ninguno que se vaya a enloquecer a jugar fútbol allá. Pero miren, hermanos, lo que sigue diciendo. Porque el niño, dice, morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. El que muera de 100 años en ese tiempo será considerado maldito siendo un hombre. O alguien que muera siendo un hombre y dice: murió de 100 años, se llegó a hombre, se murió, ¿qué pasó con él? Es maldito, porque no es la edad ni será la norma de vida que va a existir. Verso 21. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas. Dice el 22: no edificarán para que habiten, para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Fíjense, hermanos, que yo estaba estudiando que hay árboles
ese árbol de pino, hay un árbol de pino, no sé cómo le llaman ese árbol, que tiene un nombre en una especie que dura 4,000 años. Por eso comparativamente dice Dios que los años de mi pueblo serán como los años de los árboles. Hay árboles que duran 500 años, pero hay árboles que duran 4,000 años. Tremendo. Pastor, y si yo no me fuera con Cristo y la gran tribulación viniera y yo no muriera en la gran tribulación, ¿qué pasaría, pastor? ¿Entrarías al milenio? ¿Y qué pasaría en el milenio, pastor? ¿Tendré la oportunidad de salvarme? No lo creo. Porque la salvación va a ser posiblemente las oportunidades que van a haber en el milenio, no van a ser para los que entren estando vivos, sino para los que se reproduzcan y nazcan en el milenio, porque en el milenio van a nacer cantidades y cantidades de generaciones también. Y estos no van a nacer sellados, porque la mayoría de gente que va a entrar al milenio van a tener el sello de la bestia, la marca de la bestia. No van a haber seres humanos de los que se queden en la gran tribulación, a menos que los maten y les corten el cuello y que no se dejen marcar por la bestia anticristo. Entonces podrán irse para el reino de los cielos. Los matarán aquí, pero sus almas estarán con Cristo. Mas el que reciba la marca, o sea, el que no muera, va a recibir la marca. Entonces va a entrar marcado al milenio. 1000 años se va a tirar después. Si es que no murió, porque si no va a recibir la marca, va a poder comprar, va a poder vender, va a poder negociar, va a poder hacer todo lo que él quiera. Entonces va a poder vivir normal como cualquier ciudadano. Pero el que se niegue en los tiempos de la gran tribulación, no recibir la marca, va a tener que morir por dos cosas: por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Lo van a matar. Va a preferir morir. Lo van a matar, su cuerpo va a ser molido, decapitado, pero su alma estará con Cristo en el cielo. Entonces, estas personas que entran al milenio son personas que estarán marcadas, excepto la iglesia que viene con Cristo. Apocalipsis capítulo 19 y versículo, aquí lo tengo. Capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 11 vamos a empezar leyendo. Yo lo leí aquel día. Y dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y habían en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Allí viene la iglesia. Y la iglesia viene con Jesús cuando Él viene a establecer su reino milenial a la tierra. Por eso es que los santos que vienen con ropas vestidas de blanco finísimo, ellos no van a tener problema a vivir el milenio, porque vivirán para siempre con el Hijo de Dios. Zacarías capítulo 14 versículo 5. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor también. Dice, hablando del tiempo de la guerra del Armagedón: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Israel huye al desierto cuando es perseguido por el anticristo y su ejército. Pero en eso aparece el Hijo de Dios
y todo el ejército de los santos es la iglesia que viene con él. Por eso es que la iglesia que va a entrar al milenio, la iglesia no tendrá problemas. Ellos no van a volver a morir nunca. Porque en el milenio dijimos que iba a haber una fiesta. Y esa fiesta se celebra en el 7º mes del calendario hebreo. Esa es la fiesta que le llaman la fiesta de los tabernáculos, que le llamamos la fiesta de acción de gracias. Zacarías capítulo 14. Vamos a seguir leyendo. Dele para allá un poquito más. Desde el verso 16 en adelante vamos a seguir leyendo. Aquí es donde estará esta fiesta. Y todas las naciones del mundo tendrán que venir a Jerusalén, como los musulmanes de todo el mundo. Todos los musulmanes de todo el mundo en el mes del Ramadán. Ellos se van, no importa si están en la China, en la India, a donde quiera que ellos se encuentren, ellos tienen que ir para ir a celebrar esa fiesta del mes del Ramadán, donde ellos se humillan completamente, supuestamente lo ayunan para su Dios llamado Alá. Y ese es un Dios asesino. Ese es un Dios satánico, lo me atrevo a decirlo. Y ellos le adoran a ese Dios en la ciudad de la Meca y la Medina, en Arabia Saudita. Todos los años, todos van a adorar a ese lugar. Y ese es el mes sagrado para el musulmán. Pero en Israel, cuando Cristo sea rey para todas las naciones del mundo, porque todas las naciones del mundo se van a tener que doblegar delante del Hijo bendito de Dios. Allí van a poner la cabeza a todos los mandatarios de las naciones, y todos los poderosos van a ser doblegados delante de Cristo. Y de año en año, de mes en mes, vendrán a adorar al Rey a Jerusalén. ¿Cómo van a caber en ese lugar? Solo Dios lo sabe. Pero todas las naciones del mundo tendrán que venir a decir: Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque todas las naciones que entren al milenio lo tendrán que decir. Allí van a estar satanistas, allí van a estar brujos santeros, allí van a estar todos los malvados del mundo diciendo: Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Tremendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y todos los que sobrevivieren de las naciones, va a sobrevivir gente, dijimos, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque obviamente quienes van a subir a pelear la guerra del Armagedón son los ejércitos del mundo. Pero sus conciudadanos van a quedar en sus tierras. Y luego dice: subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrarán la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué pasará, pastor, si la gente se niega para ir a adorar? Pastor, ¿Jesús estará visible en Jerusalén? Sí, estará visible. Porque no se olviden que el Hijo de Dios, entre la Trinidad, es el único de los tres en la Trinidad. Digo los tres porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único que tiene personalidad física. El Padre es espíritu, Él no tiene personalidad. El Espíritu Santo es espíritu, pero el Hijo sí tiene personalidad, tiene cuerpo físico. Y aquí dice, ya voy a tocar esos textos ahorita que yo menté. Dice la Biblia, verso 17: acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey de Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Va a haber castigo de Dios sobre las naciones que no fueren a adorar al Rey. Se va a cerrar los cielos. Y como la gente van a ser forzados para ir a adorar,
Y así, ¿quién no va a ir a adorar? Si las familias de Egipto no subieren y no vinieren, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Van a morir las personas en aquel tiempo. Por eso es que en el milenio todavía la gente va a morir. Es cierto que la gente va a durar muchos años. Pastor, me decía un hermano, ¿y qué pasará con aquellos enfermos que entren al milenio? No sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que van a vivir muchos años. ¿Y qué pasará con la diabetes? Ya no va a haber necesidad de médicos ahí, pues. Si la gente, su cuerpo será restaurado a un estado original. Esto no es herejía. Esto está en la palabra de Dios. 1000 años que el mundo va a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Isaías capítulo 66. Están estudiando la palabra conmigo, hermano. Lo tienen. Y vamos a ver entonces, el versículo que quiero tocarles es el 22. Vamos a ver, Lupita, dele hasta el 25 si es que tiene. ¿O no tiene? Solo 23. Verso 23. Dice, y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. La humanidad vendrá para adorar a Dios. 1000 años Él se va a sentar en el trono de David, su padre. Él va a ser sentado en el trono del rey David. Y en ese momento entonces es que va a ser rey y todo el mundo tendrá que adorarlo. ¿Se da cuenta, ateo que nos mira por las redes sociales? Y pecador que nos mira, si tú vivieras después del arrebatamiento y vivieras después de los 7 años de gran tribulación en la tierra, vas a adorar a Dios, a un gnóstico que me miras por las redes sociales, que hoy lo odias, lo detestas, lo desprecias por tu pecado, lo vas a adorar quieras o no quieras. Pero pastor, ¿y qué pasará después del milenio? Apocalipsis capítulo 20 y versículo 8. El autor del mal va a ser desatado, o sea, suelto de la prisión. Otra pregunta, ¿por qué si ya está dentro del abismo, por qué lo van a sacar? No te olvides que en el milenio se va a reproducir la humanidad entera. Y todas estas personas que se van a reproducir van a tener la oportunidad de oír o salvación o condenación eterna. ¿Y quién más para engañarlos y ponerlos a prueba que el autor del pecado? Dice el verso 8. Y saldrá, verso 7, perdón, vamos al verso 7, hermano. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cómo va a salir Satanás de esa prisión? Como una víbora con deseo de sangre, con odio profundo, lleno de ira. Y va a salir con deseo de muerte terrible, a engañar a las naciones del mundo. Y dice el verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuánta gente se va a perder en ese tiempo? Como la arena del mar quiere decir la palabra en la gramática incontable. Hermanos, si hoy en día cuando la gente se muere,
Dicen, hermanos, que se han hecho cálculos que la gente hoy cuando muere, un 15% se van al cielo y los otros, hermanos, 85% se van al infierno, los que mueren en este tiempo. Porque la gente es idólatra, porque la gente no quiere a Dios, porque la gente ama más el materialismo, porque la gente está lleno de brujería, de santería. Hoy la gente, en vez de buscar a Dios, busca a los brujos, los santeros. Y todo el que busca a los brujos y los santeros se lo lleva el diablo. Y si se muere, se va al infierno. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás va a engañar, y la multitud que va a engañar será como la arena del mar. Quiere decir multitudes y multitudes y multitudes y billones de personas. ¿Cuántas personas se pueden reproducir en un milenio? Millones y millones y millones y millones. Y dice la Biblia que estos millones y millones que van a ser engañados subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que Dios no va a tolerar más después de que Satanás salga del milenio y engañe otra vez las naciones. Entonces Dios le pone su ira completa. Pastor, pero ¿por qué lo saca del milenio? Porque Satanás también cumple los propósitos de Dios. No se olviden ustedes que Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia. Pero a Satanás se le da permiso, que es muy distinto. ¿Se acuerdan la historia de Job? Él fue a pedir un permiso. Es como cuando usted va a la ciudad de un pueblo y le dice, denme el permiso para construir. Y si no se lo dan, usted no hace nada, a menos que lo haga debajo de agua. Pero si usted lo quiere hacer legalmente, usted va a esperar el permiso para hacerlo legalmente. Así es Satanás. Satanás puede ser muy diablo y andar muy endemoniado más de lo que ya está. Pero él no puede hacer nada contra los cristianos. Hasta que los cristianos, hasta que le dan el permiso, entonces el diablo puede hacer algo. Te puede tocar tu carne. Vamos a ver qué dice la Biblia. Quiero leerlo con ustedes. Segunda de Corintios capítulo 12. ¿Puede Satanás tocar el cuerpo de algún cristiano físicamente con alguna enfermedad? Sí. Amén, hermanos. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 6 en adelante. Pablo habla de una verdad que es importante que todo ministro y predicador y servidor de Dios la oiga. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lejos, dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Verso 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea que Dios le puede dar el permiso al diablo cuando mira que se le está subiendo el orgullo al pastor. Dios lo está usando. Dios sana. Dios, hermanos, liberta endemoniado. Dios lo usa con palabra de sabiduría, dice el Señor. Y el diablo dice que pido un permiso, porque este se está volviendo orgulloso. Y Dios le dice, pégale una bofetada, pero pégasela fuerte. A los días empieza el pastor a padecer de una enfermedad media rara. Y de repente dice, Dios mío, ¿qué me pasa? Y dice Dios, por orgulloso.
Porque si no te pongo ese freno, te ibas a volver loco más. Más con ellos dependes más de mí. Más con esa enfermedad me honras más a mí. Más con esa enfermedad te consagras más a mí. Más con esa enfermedad reconoces tu debilidad. Más con esa enfermedad no se te ha ido el orgullo hasta el cerebro. Con esa enfermedad te mantengo como al güey que le ponen la soga. Así nos dice Dios a nosotros. Sí, porque hay gente que dice, fulano no padece de nada. Mentiras. Anda batallando. Claro, delante de la gente se le mira la cara hasta robusta. Y se le mira hasta con un color precioso. Se le mira rosado como manzana de California. Y uno dice, fulano está pero lindo de gordura. Pero no sabe la lucha que lleva. Y dice Pablo, para que no se enaltezca sobremanera alguna. Por eso Dios permitió eso, respecto al 8. A lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué sigue diciendo, Lupita? Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando somos débiles, no dependemos del intelecto, no dependemos de la grandeza, no dependemos, hermanos amados, de los estudios, de la oratoria, no, dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿puede Satanás tener permiso? Sí tiene, cuando él lo pide y cuando Dios considera que se lo va a dar. Del contrario, no puede hacer nada. Entonces, cuando el diablo sale de la prisión, va a engañar a las naciones, a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog no tienen nada que ver con el Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y 39. Aquí Gog y Magog representa todas las fuerzas malignas del mal que se van a unir para poder hacer guerra contra Dios. Y Dios los va a matar. Y todas las naciones del mundo van a ser quemadas por Dios. La última revuelta del diablo, porque no va a ser otra más. Cuando ya Dios le dice, diablo, cumpliste todo lo que yo dije, ahora te toca tu lugar. Apocalipsis capítulo 20. Mire que en el capítulo 21 y 22 ya el diablo no se mienta, porque al diablo lo sacan de órbita. Verso 10. Y dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado. La palabra lanzar quiere decir a alguien que empujan con violencia, como queriendo decir, ni me importas ni te necesito. Con la ira de Dios va a ser lanzado el autor del pecado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay gente que me ha preguntado, ¿por qué Dios no puede destruir al diablo? Porque el diablo es un espíritu y no puede ser destruido. Tiene que ser guardado en el lago de fuego para siempre, como los espíritus de los seres humanos. Nuestro espíritu, nuestra alma no puede ser destruida ni aniquilada para siempre. Por eso es que van a ser enviados al lago de fuego para siempre. Vamos a ver qué dice la Biblia. Último versículo. Eclesiastés capítulo 3. Y versículo 11. Dice la Biblia, la palabra del Señor lo dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo, hasta las suegras.
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué ha puesto Dios en la vida interior del ser humano? Eternidad. ¿Cuáles son las dos partes eternas? El espíritu y el alma. El espíritu no se condena. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa es la parte espiritual que no se condena. El espíritu va a Dios, mas el alma no. El alma, una vez que peca, va al infierno. Es bien importante que sepan ustedes que están aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén? Con esto, hermanos, es un estudio de la palabra de Dios profundo, que a veces lo tocamos por encimita. Amén. Ezequiel capítulo 18 y versículo 4. El espíritu no se condena, el alma se condena. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Alma que pecare, esa morirá. ¿A dónde están las almas de los difuntos? En el infierno, los que pecaron. ¿Y a dónde están las almas de los que se fueron con Cristo? En el paraíso celestial. Que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Denle un aplauso a Jesús. Y nos despedimos de los hermanos de las redes sociales.